Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 23. Apocalipsis 2, versículo número 23. Y dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Repitámoslo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. El tema para este día es: yo soy el que escudriña. Amén. Esta porción que hemos leído, una porción que pertenece al mensaje que nuestro Señor envía a la iglesia en Tiatira. Ya habíamos visto una enseñanza acerca de esta carta en aquella sección de las cartas a las 7 iglesias. Pero ahora estamos deteniendo en esta porción, el versículo número 23, donde nuestro Señor se da a conocer como el que escudriña la mente y el corazón. Recordemos que en esta iglesia de Tiatira se había levantado una mujer que se hacía pasar por profetisa y que seducía a la iglesia a cometer fornicación, a la cual nuestro Señor ya le había dado tiempo para que se arrepintiera, pero hacía caso omiso de la reprensión que se le daba y la oportunidad que nuestro Señor le daba de arrepentirse. De manera que vemos que nuestro Dios ahora envía una carta al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en Tiatira, y le está reprochando porque está consintiendo. Pues le dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nuestro Señor toma acción sobre este acto de tolerancia que estaba teniendo la iglesia de Tiatira, que habían permitido que esta mujer tomara un lugar preponderante en la congregación, al grado que se hacía llamar profetisa. Pero no solamente había tomado un papel preponderante, sino que también estaba seduciendo y estaba enseñando una doctrina errónea. De manera que muchos de los miembros en la iglesia en Tiatira habían sido arrastrados a las prácticas que esta mujer estaba proclamando. Pero vemos que nuestro Señor, Él no tolera el pecado. Y no tolera el pecado dentro de la iglesia, porque le está reprendiendo. El ángel le dice: tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Nuestro Señor, vemos que Él no tolera el pecado, pues ha llamado a su pueblo a que viva la vida diferente y la vida de santidad a la cual ha llamado a su pueblo. Y la iglesia que se dice ser santa, la comunidad que debe practicar y debe ser celosa por la práctica de santidad de la congregación, estaba tolerando a esta mujer y permitiendo en esa tolerancia que enseñara una doctrina errónea, una doctrina satánica, y aparte de ello que también estaba seduciendo y arrastrando a muchos hacia las prácticas que ella proclamaba. Pero nuestro Señor ahora le está diciendo, da una sentencia en contra de esta mujer y dice: y a sus hijos heriré de muerte. Vemos que no hay tolerancia de parte de nuestro Dios ante el pecado, después de que Él ha dado la oportunidad y da la oportunidad de arrepentimiento y de arrepentimiento, pues nuestro Señor constantemente está acercándose a la vida y al corazón de sus hijos
para que enderecen sus pasos, para que vuelvan al camino, para que vuelvan su rostro hacia Él en un acto de humillación y de volver al camino de salvación. Esta mujer tuvo la oportunidad, pero vemos que en lugar de ello, ella estaba arrastrando a más y a más y a más miembros de la congregación a las prácticas pecaminosas, de manera que ya no había por qué tolerar aquello dentro de la iglesia, y nuestro Señor manda una sentencia, enviaría un castigo a esta mujer, diciéndole: y a sus hijos heriré de muerte. No solamente iba a castigarla a ella, pues en el versículo 22 Él dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y en los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Nuestro Señor toma acción y ha dicho ahora que va a tomar acción sobre ese pecado que se había levantado en la congregación, y a esta mujer dice: he aquí yo la arrojo en cama, dice nuestro Señor, y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran también, y también a sus hijos iba a herir de muerte. Era tan grande la contaminación que había inundado aquella iglesia, que podemos ver que se había levantado ya una nueva generación, que para ellos podría parecer algo totalmente normal. Pues vemos que todo aquel que llega a la congregación, todo aquel que entrega su vida a Cristo Jesús, aquel que comienza a andar el camino del Evangelio, no conoce cuál debe ser la vivencia, ni la práctica, ni el testimonio, ni la conducta que debe de llevar, y solamente lo que hace es leer la Escritura porque tiene sed de conocer más de Dios a causa del nuevo nacimiento. Pero todo lo demás lo va aprendiendo a partir del ejemplo y el buen testimonio y del testimonio que los demás hermanos dan en la congregación. Pero si un recién convertido únicamente ve malos testimonios y malas prácticas, un recién convertido va a considerar que entonces no hay ninguna diferencia de lo que se practicaba allá en el mundo a lo que se practica y a la manera de vivir dentro de las congregaciones. Podría decirse que esta nueva generación, que por ignorancia ellos habían caído prácticamente en estas prácticas pecaminosas. Pero vemos que nuestro Señor va a cortar aún con la nueva generación que había surgido. Pues dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esta mujer estaba enseñando una doctrina y estaba amparada en la enseñanza que proclamaba, en que tenía una mayor revelación, en que tenía una revelación que los demás no conocían, y por lo tanto el grado de conocimiento y las profundidades de conocimiento que ella tenía de la revelación que le había sido dada, le daba el por qué enseñar esa doctrina y hacer esas prácticas, porque tenían un grado mayor de conocimiento, llegar a conocer las profundidades a la cual la generalidad de los creyentes no tenían acceso. El cristiano no debe dejarse convencer ni dejarse sorprender por alguien que aparezca con una nueva revelación. Ya la revelación de nuestro Dios ha sido establecida. Aquí está la palabra de nuestro Dios revelada de parte de nuestro Dios, en la cual el cristiano debe ahondar, la cual debe escudriñar y debe aprenderla para andar conforme a estos mandamientos. Pero vemos que esta mujer se jactaba de tener un mayor conocimiento, y hacía que ella también se daba como la prerrogativa de poder hacer lo que quisiera, porque tenía un grado de conciencia mayor que los demás a causa de la revelación que había adquirido. Pero vemos que a la luz de la palabra, toda la práctica que tenían y la enseñanza que proclamaban era una enseñanza satánica. Por eso nuestro Señor le dice al pastor, le dice al ángel de la iglesia en Tiatira, que tiene unas pocas cosas contra ti, le dice: que toleras a esa mujer Jezabel,
Realmente el nombre de esta mujer acá en esta iglesia no era Jezabel, pero nuestro Señor usa este nombre para hacer referencia a la Jezabel que fue esposa del rey Acab, una mujer que arrastró al pueblo hacia la fornicación, hacia el pecado, hacia la idolatría, y arrastró a su esposo también hacia la idolatría y a ofrecer sacrificios a Baal. Nuestro Señor está haciendo referencia con esta iglesia de que ese mismo espíritu que operó en la Jezabel del tiempo antiguo es el mismo espíritu que estaba operando dentro de la congregación ahí en Tiatira, y que estaba ocupando un lugar y desempeñando una función que no le correspondía, y que estaba siendo guiada aún por ese mismo espíritu que había operado en la vida de la Jezabel del Antiguo Testamento. Vemos que el enemigo todo el tiempo ha estado operando y que todo el tiempo ha estado intentando arrastrar a la iglesia de Cristo Jesús. Que todo el tiempo el enemigo también ha tratado de meter engaño en medio de las congregaciones. Y si la iglesia no permite que el Espíritu de Dios opere y que los dones del Espíritu de Dios operen dentro de la congregación, muchos cristianos tibios, muchos cristianos que no escudriñan la Escritura y muchos cristianos que no buscan el llenarse de la palabra y la revelación de Dios, fácilmente son arrastrados por toda corriente de doctrina errónea, y algunos hasta caen en el engaño de Satanás. Pero nuestro Señor dice que Él irá de muerte aún a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy, dice nuestro Señor. Todas las iglesias sabrán. Este era un pecado que estaba operando ahí en la iglesia en Tiatira, pero ahora nuestro Señor va a dar un castigo ejemplificante para que todas las iglesias sepan que nuestro Señor es un Dios que no tolera el pecado, y que todos conozcan que Dios castiga la desobediencia. De manera que este castigo que viene sobre ella es un ejemplo de castigo para que todo aquel que es testigo del castigo de Dios sobre otros también tome ejemplo, ande en el temor de Dios y tenga la sabiduría de no cometer los mismos errores y los mismos pecados, a fin de que no sufra los mismos castigos. Nuestro Señor dice, y todas las iglesias sabrán. Es un mensaje dirigido a la iglesia de Tiatira, pero también que debe de ser conocido por toda la iglesia, por la iglesia universal, de que nuestro Señor castiga el pecado, que nuestro Señor toma acción en las iglesias para corregir el mal camino que esté operando dentro de su congregación. Recordemos que la iglesia pertenece a Cristo Jesús y que nuestro Señor la compró con su sangre preciosa, y que nuestro Señor también se la está preparando para sí mismo, para presentársela a sí mismo como una novia ataviada. Por lo tanto, la preparación de esa novia debe de ser una preparación que no lleva mancha de pecado, que no lleva mancha de inmundicia. Pues nuestro Señor tiene la labor continua de estar purificando a su iglesia y a su pueblo, y cuando hay necesidad de arrancar el pecado, de desarraigar el pecado aún con el dolor que esto conlleva, nuestro Señor habrá de hacerlo, porque Él ha prometido de que viene por su iglesia, porque viene por la novia del Cordero, y habrá de presentársela de la manera que Él ha establecido, porque fiel es su palabra. Dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces las iglesias deben de saber que nuestro Señor conoce el corazón de cada uno. Por ahí quiere asustar al enemigo, y quieren asustar los mentalistas, y quieren asustar los parapsicólogos, y quieren asustarle los adoradores del enemigo, y quieren asustarle los espiritistas,
Y quieren asustarlos a aquellos que adoran a Satanás, que son capaces de conocer la mente, de conocer sus pensamientos, de conocer sus razonamientos. Déjeme decirle que el enemigo no tiene poder de conocer lo que hay en su mente y en su corazón, porque el único que escudriña la mente y los corazones es Cristo Jesús. Es el único que conoce el corazón humano. Por eso el cristiano algunas veces debe de tener mucho cuidado cuando va a confesar debilidades en sus oraciones. Debe tener mucho cuidado cuando va a orar por debilidades y por tentaciones que está sintiendo. Debe tener cuidado cuando va a presentar delante de su Señor, cuando las expresa verbalmente. Porque el enemigo puede escuchar esas debilidades y esas tentaciones que está sintiendo y aprovechar para atraerle, para seducirle y para hacerle caer. Por eso hay ciertas clases de peticiones y de oración en la cual presentamos estas clases de peticiones a nuestro Dios, las cuales deben salir únicamente de nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios. Porque Él es el único que escudriña la mente y el corazón. No tenga temor nadie. No tenga temor alguno de que el enemigo, de que Satanás y de que persona alguna tiene poder para conocer sus pensamientos. Esa es una mentira del diablo. Porque el único que conoce el corazón, la mente y los pensamientos, aún antes de que salga la palabra por nuestros labios, Él ya la conoce. El único es Cristo Jesús de Nazaret. Esta iglesia estaba altamente contaminada. Era una iglesia muy entregada, era amorosa, una iglesia muy laboriosa en la obra de nuestro Dios, una iglesia admirable, una iglesia que estaba capacitada, podría haber estado capacitada hasta para dar seminario a otras iglesias por la labor que hacía, porque su labor toda era en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Pero vemos que nuestro Señor no ve solamente la labor que hace el cristiano. No ve solamente el trabajo que realizan y las obras de amor que haga la iglesia, sino que nuestro Señor ve las intenciones y el estado del corazón del creyente. Una iglesia que ante las demás parecía una iglesia intachable. Pero vemos que nuestro Señor tiene algo que reprocharle y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Encontró nuestro Señor algo que reprocharle y estaban tolerando a esta mujer. Muchos estaban engañados de que era seguramente una hermana muy fiel, una hermana muy laboriosa, una hermana muy entregada, una hermana con dones, una hermana que tenía don de profecía, una hermana que tenía autoridad para dar enseñanza, pero era un instrumento de Satanás disfrazado en medio de la congregación de los santos. Y nuestro Señor está reprochándole y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Cómo se presenta nuestro Señor para hablar al ángel de la iglesia en Tiatira? Le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Está hablando la autoridad suprema de la iglesia. Está hablando el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y le dice al ángel: es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Porque por más santificada, por más laboriosa, por más obrera que fuera la iglesia, había un pecado que estaba minando la congregación entera. Pero era la hermanita usada por Dios, que creía en todo, que ella era, que tenía la autoridad dada por Dios, pero no, estaba contaminando y arrastrando y seduciendo. Y le dice al pastor, al ángel, le dice: tengo algo contra ti que estás tolerando. Porque el pastor se daba cuenta, él sí estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero estaba tolerando que aquello se consintiera. De manera que nuestro Señor tiene que tomar, como decimos, cartas en el asunto. Y ahora nuestro Señor viene con juicio.
Por eso es que Él se presenta, dice nuestro Señor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, porque no hay nada escondido delante de Dios. Podría la congregación entera estar adorando y estar afanada en la labor ministerial y en la labor litúrgica y trabajo de la iglesia, pero estar completamente contaminada y dando una apariencia de santidad, pero delante del que tiene los ojos como llama de fuego, no hay nada escondido. Y dice, y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Es la diligencia que viene con juicio. Lo que representa, el bronce representa juicio. Por eso se presenta de esta manera, porque viene a castigar. Viene con juicio y castigo. Porque nuestro Señor no ha instituido la iglesia para que sea un recinto de miembros que con apariencia de piedad están escondiendo todo el engaño que Satanás ha metido en sus corazones, sino que ha llamado a la iglesia para que sea una congregación y una comunidad apartada y santa, viviendo para Cristo Jesús. Pero también nuestro Señor quiere que la acción que Él va a hacer sea una acción ejemplificante, y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nuestro Señor, nuestro Dios, dice que Él contempla la tierra. Y Él tiene gran misericordia. Él hace salir el sol sobre buenos, sobre malos. Pero nuestro Señor también se detiene a contemplar a su pueblo. Pero también Él escudriña a su pueblo. Y escudriñar es hacer una observación detenida, exhaustiva y examinadora de aquello que se está contemplando. Pues recordemos que nuestro Señor no quiere de nosotros un cristianismo del diente al labio. Quiere un pueblo que le pertenezca a Él y con la misma naturaleza con la cual Él exige. Una naturaleza santa, una naturaleza con la cual Él nos ha creado en este nuevo nacimiento. Porque todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús ha nacido de nuevo, ha ocurrido un milagro en la vida de Él. Es la operación del nuevo nacimiento a una nueva vida, es la vida en la cual nuestro Señor quiere que andemos. Por eso Él dice, y sabrán las iglesias que yo soy el que escudriña, el que la mente y el corazón. Él escudriña de dónde provienen y por qué son nuestras intenciones, por qué son nuestras acciones, por qué nuestras conductas. Pero también Él escudriña el por qué son así nuestros caminos. Porque cada persona tiene una conducta y una forma de ser y un actuar dependiendo de lo que tiene en su corazón. A nuestro Señor nadie le puede engañar. Nuestro Señor no se va con la finta. Nuestro Señor no lo entretenemos con apariencia de piedad y con obras que muchos las utilizan únicamente para lavar la conciencia. Nuestro Señor examina la mente y el corazón. Por eso la vida del creyente debe estar llena más y más y más y más de la palabra de su Señor, y el deseo del corazón del creyente es vivir y vivir y vivir la vida agradable delante de Dios. Decirle a nuestro Señor que nos dé un corazón que le tema, que nos dé un corazón con temor y temblor hacia Él, para que andemos conforme a sus caminos, conforme a sus mandamientos. Porque nuestro Señor habrá de examinar y no habrá de considerar qué privilegios tuviste, no considerará cuánto aportaste, no considerará qué buenas obras realizaste, sino que examinará y dirá qué corazón es el que tienes, qué caminos has andado y por qué has andado de esa manera. La naturaleza del creyente debe ser la naturaleza que Dios crea en todos aquellos los cuales Él ha llamado a una nueva vida. Es una obra gloriosa y es una obra milagrosa que nuestro Señor hace en la vida del creyente.
Debe tener cuidado el creyente de no destruir la obra de Dios. Debe tener cuidado el creyente de no destruir la obra milagrosa que Dios hace en la vida de aquellos que ha traído nuestro Señor hacia sí. Recordemos que nuestro Señor está haciendo una labor con cada uno de nosotros. Y Él quiere hacer una labor hasta perfeccionarla en la medida que cada uno de nosotros le permitimos y nos hacemos dóciles en sus manos. Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este mensaje ahora Él lo generaliza hacia toda la iglesia. Y sabemos como cristianos que somos llamados a hacer buenas obras, no para salvación, sino como resultados de que somos salvos, de que hemos sido restaurados por nuestro Cristo Jesús. Pero también nuestro Señor habrá de recompensar según las obras, dice nuestro Señor, a cada uno según vuestras obras. Y Él ha dado una sentencia, dio una sentencia hacia esta mujer, que se refiere a ella como una Jezabel, pues ese espíritu inmundo estaba operando ahí. Y le iba a recompensar según las obras que ella había establecido. Cuál era la labor que le movía a ella y los caminos que había establecido y a los cuales estaba arrastrando también para que anduvieran en ellos. Dice que esta mujer enseñaba, seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una mujer que atraía a los miembros y los inducía a la libertad sexual, al libertinaje sexual. Conforme a sus obras, nuestro Señor la iba a castigar. Y dice, he aquí que la arrojo en cama y en gran tribulación. Conforme a sus obras, le iba a dar el castigo. Y ahora también, conforme a sus obras, la iba a arrojar en cama. Pero ahora, a sufrir un juicio, un castigo de parte de Dios. Nuestro Señor está llamando a su pueblo a una vida de santidad, de obediencia hacia Él, de entrega hacia Dios, que no vale ninguna apariencia delante de Él, pues nuestro Señor escudriña la mente y los corazones. Que hay en nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones un corazón limpio, puro y santo, un corazón que le ama y que le anhela, y un corazón que internamente gime por contemplar su rostro, porque venga ya nuestro Redentor. Corazón que se alegra al saber que pronto sonará la trompeta final y que nuestro Redentor habrá de aparecer en las nubes. Un corazón que le anhela, un corazón de un adorador en espíritu y en verdad. Podrían encontrarse muchos malos ejemplos en las congregaciones. Podrían hallarse muchos malos testimonios, pero la iglesia debe de mantenerse firme y fiel a Cristo Jesús, porque todo aquel que permanece a la espera del pronto regreso de su Redentor, nuestro Señor habrá de recompensarles también. Dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mire que hasta una doctrina se había levantado ahí, las profundidades de Satanás, porque se consideraban que tenían un conocimiento mayor y que por lo tanto ese conocimiento y conocer las profundidades le daban esa autoridad y libertad de poder hacer lo que quisieran. Pero ese conocimiento profundo que decían tener era una revelación satánica. Toda la revelación y toda la palabra está en las manos de cada creyente, por la palabra que nuestro Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras. Solamente tenemos que escudriñar su palabra, conocer cuál es su voluntad, cuál es vivir para Él, adorarle a Él, servirle a Él, esperar en Él, confiar en Él, poner todo delante de nuestro Dios en humillación. Y dice nuestro Señor, a los demás no os impondré otra carga. Es decir, que perseveremos, que sigamos perseverando, aunque unos sean arrastrados, y aunque hayan malos ejemplos, y aunque hayan malos testimonios,
Y aunque aún en medio de la congregación de donde estamos se levante una doctrina satánica, no aceptarla, sino que esperar y confiar y no dejarse arrastrar por la inmundicia que el enemigo ha querido imponer en medio de las congregaciones. Pues recordemos que nuestro Señor habrá de recompensar a cada uno según sus obras, y que siempre nuestro Señor mantiene un remanente fiel, el cual será salvo. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que nos has permitido meditar en esta hora. Te rogamos, Señor, que guarde nuestras mentes y nuestros corazones, que purifiques y santifiques cada una de nuestras vidas. En esta hora, Señor, confesamos que somos tuyos, bendito Cristo Jesús de Nazaret, que tuya es nuestra vida, tuya es nuestra alma, tuyo es nuestro ser, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Purifícanos, santifícanos, haz tu obra. Reprende las obras del diablo, Señor, y guárdanos del engaño de Satanás. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a andar conforme a tus mandamientos, a andar en tus caminos, y danos un corazón con temor y temblor delante de ti, para hacer tu voluntad, Señor, para vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.